Y aquí me tenéis de nuevo. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo trabajar y diferenciar el derecho del revés en Frivolité, algo que a muchos nos trae de cabeza. Bien, y ahora vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar a tratar este tema del derecho y del revés, que tanto ruido nos da a veces. Normalmente no solemos prestar atención a este tipo de cositas, pero a medida que vamos progresando y vamos haciendo nuevos logros en el campo del frivolité, nos vamos volviendo un poquito más exigentes. Bien, tengo aquí una pequeña muestra para enseñaros el tema del derecho y del revés. Bien. Esto es una pieza que está tejida de la forma habitual. He hecho el anillo, le he dado la vuelta, he hecho la cadena, le he dado la vuelta y he hecho el otro anillo. Bien. ¿Cómo diferenciar el derecho del revés? Pues muy sencillo. Aquí donde tenemos los picots, ¿veis? Justo encima del hilito del picot tenemos un nudo y justo encima del hilito del otro hilito del otro lado del picot tenemos otro nudo. ¿Veis? Esto se va a repetir en todos los sitios donde tenemos los picots. ¿Veis? Luego vamos a mirar la cadena. Si miramos la cadena nos damos cuenta que aquí en la cadena no tenemos el hilito. ¿Veis? O sea, el nudo del hilito del picot. ¿Veis? Aquí no lo tenemos y aquí tampoco. Esto ocurre porque cuando nosotros hacemos el anillo le damos la vuelta y entonces digamos que el derecho se vuelve hacia este lado. ¿Veis? Porque aquí, si nos fijamos, el picot sí tiene sus respectivos nudos. Pero sin embargo aquí, que este sería el derecho, digamos que esta parte nos sale al derecho y esta parte nos sale al revés. Bien, pues vamos a ver qué hacer para evitar eso. También una cosita que ocurre aquí es que aquí, que es el revés, ¿no? O sea, aquí es la forma en la que hemos estado tejiendo nuestra cadena. Aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nudos. Perfecto, ¿verdad? Pero si lo ponemos por la parte del derecho, nos damos cuenta de que tiene medio nudo. 1, 2, 3, 4 y 5. No tiene los 6 nudos. Digamos que en este lado se pueden contar 5 nudos y medio. ¿Veis? Vamos a verlo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 y medio. Bien, para que esto no ocurra, para que la pieza no se vea de esta forma, salga un poquitín más perfecta, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un primer anillo de 3 picots separados cada uno de ellos por 3 nudos. Este es un anillo normal, como lo tejemos habitualmente. Bueno, ya tengo el primer anillo. Es un anillo normal y corriente. Bien, pues como vemos, ¿veis? Tiene, a ver que no me salga del encuadre, tiene aquí encima de uno de los hilos del picot su nudo y encima de otro de los hilos del picot, ¿veis? Otro nudo y así está hecho el resto del anillo, o sea, este anillo está correcto. Bien, ahora vamos a dar la vuelta para que los nudos nos salgan perfectos
por el otro lado, vamos a hacer una cosa muy simple. Vamos a trabajar a la inversa, o sea, en vez de meter la naveta por la parte de abajo al principio, la vamos a poner por la parte de arriba. A ver, voy a poner la imagen un poco más pequeña porque es que si no, no se ve. ¿Veis? En vez de meter por aquí, como normalmente hacemos, que primero se hace por abajo y luego se hace por arriba, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a hacerlo primero por arriba, ¿veis? Y luego por abajo. Tenemos un nudo. Por arriba y por abajo. Dos nudos. Por arriba y por abajo. Tres. Por arriba y por abajo. Cuatro. Por arriba y por abajo. Cinco. Por arriba y por abajo. 6. Ya tenemos aquí los 6 nudos. El resultado lo vamos a ver ahora al final. Hacemos un picot y volvemos a hacer, ¿veis? Por arriba y por abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, digamos que este es el revés, porque por aquí veis en los picots no hay nuditos. Y si nos fijamos, en este picot que hemos hecho tampoco hay nuditos. Los nuditos están en este lado, en el derecho, ¿veis? Ahora nos salen las dos partes al derecho. Tenemos nuditos encima de los hilitos de los picots aquí y nuditos encima de los picots aquí. Voy a acercar la imagen para que se vea un poquito mejor. ¿Veis? Se aprecia perfectamente. Aquí y aquí, ¿veis? Donde están los picots. Y este que es el revés, ¿veis? En ninguno de los picots hay nuditos. Bien, pues voy a terminar esta pequeña pieza, que bueno, esto ya no tiene historia ninguna. Todos sabemos hacer. Voy a poner la imagen más pequeña, que si no, no cabe en el encuadre. Pues nada, como os iba diciendo, hacemos 1, 2, ya tejemos de la forma habitual, empezando por la parte de abajo, y 3. Enganchamos. Es algo muy simple. Parece que es algo más complicado, pero es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el orden, o sea, tejer a la inversa. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bien, ya tenemos nuestra muestra hecha. Voy a ponerlas las dos juntas.
A ver, que quiero acercarlo tanto que es que no cabe en el encuadre. Bien. ¿Os dais cuenta? A ver. Aquí, ¿veis? Estos picots, o sea, este picot no tiene el nudito ni aquí ni aquí. Sin embargo, aquí, este picot tiene el nudito aquí y aquí. Y ahora, a ver, que es complicado mostrar esto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 y medio. Sin embargo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Esta pieza se queda muchísimo más perfecta que esta. De todas formas, si tenéis poquita experiencia y os cuesta mucho trabajo hacer este tipo de cositas, o sea, no tenéis la suficiente habilidad todavía, como veis, una pieza tejida así tampoco se queda mal. Lo que ocurre es lo que os decía al principio, que a medida que vamos progresando nos vamos dando cuenta de los distintos fallos, nos vamos volviendo más exigentes y queremos las cosas más perfectas. ¿Veis? Es que aquí se nota perfectamente, ¿veis? En esta parte, los nuditos que hay encima del picot y aquí no los lleva. Aquí tenemos 5 nudos y medio y aquí tenemos 6 nudos completos. Bien, pues esta es la explicación que os traigo hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que de alguna forma podáis aprovecharla. Y, como siempre, me despido de todos vosotros con un abrazo muy grande y deseando de vernos en el próximo tutorial.